Pues hoy nos vinimos a grabar en vivo desde el Parkway en la ciudad de Bogotá. Todo el sonido que escuchen es la vida que tiene esta enorme plaza alargada que es el Parkway. Y hoy vamos a hablar de la Fórmula 1 porque vienen muchas cosas, muchos cambios y hay mucha información. Además hoy anunciaron y mostraron el nuevo Fórmula 1 que vamos a tener a partir del 2022. También es un lanzamiento interesante, pero de eso vamos a hablar en el episodio del domingo. Hoy nos vamos a preparar para lo que será la carrera en Silverstone, el Gran Premio de Inglaterra, o más bien de la Gran Bretaña, realmente es el Grand Prix. Y para eso les hemos preparado hoy una pequeña vuelta alrededor del circuito de Silverstone. Este fue el lugar en donde en 1950, pero en mayo, se corrió la primera carrera de lo que se denominó el Campeonato Mundial de Fórmula 1. Y Fórmula 1 no era más sino la primera fórmula de motores que se había establecido para las competencias de Gran Premio. Competencias de Gran Premio había desde mucho tiempo antes. Entonces vamos a darle una vuelta a este circuito para que lo conozcan. Porque una cosa interesante de Silverstone es que cada curva tiene un nombre. La han bautizado, no solo las curvas, también hay un par de rectas que tienen un nombre. Y justamente la primera recta, la recta principal, en donde queda hoy en día los pits, se llama la recta Hamilton, en honor a Lewis Hamilton, el piloto pues, con mayores récords en la historia del mundial. Y bajando por esa recta, lo primero que encontramos es una curva derecha muy rápida, los carros la van a tomar a fondo, y luego va a venir una curva a la izquierda. Esa primera se llama Abbey y tiene su nombre ligado a otra curva más adelante que se llama Luffield. La abadía de Luffield era una antigua iglesia con monasterio que había en esa zona. Dicen que en algunos sectores todavía se pueden ver como vestigios de lo que fue esta iglesia y que incluso por ahí cerca hay restos humanos de pues, la gente que vivía ahí, que enterraban en ese sitio. ¿Qué pasó con esas abadías? Bueno, no sé, no tengo ni idea, hasta allá tampoco llegamos. Pero esa abadía de Luffield se creó en 1133 y estuvo en ese sitio hasta 1943, cuando se derrumbó para construir en esta zona un aeródromo, o sea, un aeropuerto para la Segunda Guerra Mundial. Y la segunda curva, que es a la izquierda muy rápida, se llama Farm, que significa granja. Había muchas granjas en la época en que se creó este gran premio, tantas que incluso era común ver que se atravesaran las ovejas o los corderos la pista. Tristemente en la carrera del 47 o 48, una de ellas fue arrollada por un carro con un resultado mortal. Y eso le dio el apodo a esta carrera de Mutton Grand Prix. Mutton significa justamente carne de cordero. Luego este circuito fue cambiado, estas curvas son nuevas de alguna manera. Antes era una curva a la izquierda, ahora es esta curva a la derecha. Sigue Farm y al fondo tenemos una curva que se llama Village. Y luego viene una que se llama The Loop. Village es por la villa de Silverstone. Silverstone realmente es un pueblo que queda muy cerca, por eso el circuito se llama así, aunque al parecer también el circuito como que está una parte en una comarca y otra parte en otra. Loop es una curva que, como su nombre lo indica, es un loop, o sea, como una vuelta muy cerrada, y sale luego a una curva rápida que se llama Aintree. Aintree era el sitio donde se hacía antiguamente el Gran Premio de Gran Bretaña, antes de que existiera Silverstone incluso. Y estuvieron un poco a la par también en el campeonato entre 1950 y 60. Y eso ahí sigue entonces una recta larguísima y al final de esa recta hay una curva a la izquierda que son las dos curvas finales de la vuelta anterior, de la vuelta vieja del circuito de Silverstone. Y esta curva también tiene un nombre muy bonito, es Brooklands. Brooklands también está nombrada por un antiguo circuito. El primer circuito que se construyó en el planeta
para correr autos. Era un óvalo rarísimo, tenía una calle en el medio, o sea, como un pedazo de pista que conectaba un costado con el otro. Y entre 1926 y 1927 se corrió en esa pista de Brooklands, en ese óvalo, el Gran Premio de Gran Bretaña. Luego viene la curva de Luffield. Entonces, Brooklands es a la izquierda, Luffield es a la derecha, muy cerrada. Ahí vamos a ver muchas posibilidades de adelantamiento. Luffield, de nuevo por la abadía de Luffield. Y ahí salen a una curva a la derecha muy rápida, a fondo la van a tomar, que se llama Woodcote. Y esta de Woodcote también es interesante. Está nombrada por un parque que hay cerca que se llama Woodcote, que era antes propiedad del Club Real de Automovilismo. Aquí en Woodcote era donde antiguamente en los 90 y realmente no hace mucho, como hasta el año 2010 por ahí, quedaba ahí la grilla de partida. Era una grilla de partida curva. Los carros que estaban al final de la grilla quedaban encima de una curva. Y esta entonces sería la recta de pits principal de esa época. Y ahí viene una de las curvas más famosas, la curva de Copse. Copse es un nombre re lindo, significa bosquecillo y es por un bosque que hay ahí al lado. En esta curva de Copse, José Klopatowski se escondió un poco para poder tomar las pocas fotos que hay de Roberto José Guerrero a bordo del McLaren, una tarde lluviosa como siempre en Silverstone, cuando él estaba probando para la Fórmula 1. Un poco afanado de llegar a Fórmula 1, evitó que esa relación inicial con McLaren no fraguara. Es una curva muy rápida, va a fondo y después llega tal vez al complejo de curvas más famoso de la Fórmula 1. Hay muchas curvas famosas en la Fórmula 1. La 130R en Japón, en Suzuka, Eau Rouge y Radillon en Spa-Francorchamps. Y seguro hay otras más. Hay circuitos que ya no están y que tienen curvas famosas. Otros como Imola con Tamburello o con Acqua Minerale. Pero aquí tenemos varias curvas. Es una seguidilla de curvas a izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, que son como un gusano, y una de ellas se llama Magots, que significa gusano. Está Magots, que es la primera, Beckets, que son como las siguientes, que también está bautizada por una abadía, y después sale por Chapelle. Justamente Beckets, Chapelle, es un nombre ahí que juega un poco porque es la capilla de Chapelle que había en ese momento. Ahí van a salir a una recta que tiene DRS y que llega a una curva súper rápida que se llama Stowe. En Stowe fue donde en 1999 Michael Schumacher perdió control del carro y se estrelló contra las barreras, rompiéndose la tibia y el peroné. Se están acordando de ese chiste malo, yo creo es malo ese chiste. Me rompe el peroné, pero no, algo así es. Yo no sé ni por qué se ríen. Stowe es una curva muy rápida, tiene el vértice súper retrasado, o sea, es una curva tan amplia que los carros pueden ir a muy muy alta velocidad. Y ahí viene, se me olvidaba, esa recta que une Chapelle con Stowe se llama Hangar Straight, o sea, la recta del hangar. Antes había un hangar, porque obviamente estaba ahí el aeródromo de la Segunda Guerra Mundial, el aeródromo de Silverstone. Aquí ya estamos casi terminando la vuelta, porque a la salida de Stowe hay una recta pequeña que desemboca en una curva muy cerrada a la izquierda que se llama Vale. Y es como una forma extraña de decir valley, que es la palabra en inglés para valle. Y luego de esa curva valle viene la curva Club. Se llama Club obviamente por la casa del Club Pall Mall en Londres, en donde quedaba el Royal Club, el Club de Automovilismo Real. Esas dos curvas muy muy cerradas van a desembocar de nuevo a la recta Hamilton y con eso se va a cerrar una vuelta en Silverstone. Me parecía muy bonito que conocieran que no todas las pistas tienen las curvas nombradas. Son muy pocas en el mundo
que tienen nombres en las curvas. Por ahí en Silverstone, no, en Nürburgring hay una curva bautizada por Michael Schumacher, y en Interlagos está la curva, la S de Senna, la curva del Sol, la recta opuesta, la Aranja, Vico do Pato, Joensuu. Muchos circuitos tienen eso, tienen nombres que van poniendo. Lo veíamos también hace 8 días en el episodio para el capítulo sobre Zandvoort, que la primera curva se llama Tarzán porque antes esos eran los terrenos de una granja de una persona a la que llamaban Tarzán. Y es algo que va contando esas historias de las carreras. Y pues este fin de semana es además histórico porque se van a correr distintas cosas. Entonces vamos a hablar ahora de qué es lo que se va a correr este fin de semana, porque la Fórmula 1 cambia. Este año van a ensayar una cosa que se llama clasificación en sprint o clasificación sprint. Cuando la gente le diga a ustedes que es que van a hacer una carrera sprint, no es una carrera, es una clasificación sprint. La carrera va a ser el domingo, pero sí que es muy parecida porque la clasificación sprint pues será una carrera con todas las de la ley. Y como la cosa no es tan fácil de entender, seguramente necesitamos un poquito aquí de claridad. Y así es como va a ser este fin de semana. Les voy a dar los horarios de Colombia, que es GMT-5, para que si ustedes están en otro país hagan la conversión. Si están en México no hay que hacer conversión. Creo que si están en Cancún sí, pero en México no. No, la vez pasada hablé con alguien de Cancún, están a la misma hora. Ya el resto de países que nos escuchan pues pueden hacer ahí la conversión. Mañana a las 8:30 de la mañana será la primera práctica. Será igual que todas, una hora de práctica normal donde los pilotos van a tratar de poner a punto sus coches. Luego, al mediodía, será la clasificación. Va a ser una hora de clasificación, Q1, Q2 y Q3 como las conocemos hasta hoy, pero mañana. No se vayan a perder. Ojalá escuchen este episodio a tiempo. No se la vayan a perder. Mañana al mediodía la clasificación. La misma de siempre. Q1, Q2 y Q3. ¿Cuál es la diferencia? Que no se va a otorgar la pole position mañana. Mañana lo que se define con esta clasificación es la grilla de partida para la clasificación sprint del día sábado. El sábado entonces tenemos a las 6 de la mañana la segunda práctica, que va a ser muy rara porque después de la clasificación de mañana viernes vamos a tener parque cerrado, o sea que los carros no se pueden tocar, no se pueden alterar muchas de las configuraciones, los equipos han peleado un poco, ya veremos si la FIA los deja modificar más cosas. Pero va a ser una práctica en donde no va a haber mucho sentido para salir a correr. De pronto hacer algunos cambios mínimos para la carrera y se acabó, nada más. A las 10:30 de la mañana el sábado entonces será la clasificación sprint. ¿Cómo es esta clasificación sprint? Es una carrera a 100 kilómetros, que en este caso serán 17 vueltas. Cambios importantes. El compuesto es libre. Este fin de semana no va a pasar eso de que si en Q2 hiciste el tiempo para pasar a Q3 con un compuesto, tienes que arrancar con ese compuesto la carrera. No, este fin de semana es libre. Entonces la clasificación sprint, el equipo escoge si se va con las suaves, que pueden cumplir la distancia de carrera con un poco más de velocidad, o los compuestos medios que le pueden dar un balance entre velocidad y agarre, o el compuesto duro que puede hacerle perder tiempo al comienzo, porque a lo mejor al final, cuando los compuestos más blandos estén en problemas, pueda darle esa ventaja que le permita recuperar posiciones. En esta clasificación sprint, carrera a 100 kilómetros, se van a otorgar puntos. 3 puntos al ganador, 2 puntos al segundo lugar y 1 punto al tercer lugar. Nada más. Y el orden de llegada de esa clasificación sprint va a determinar la grilla de partida para el Gran Premio, que será el domingo a las 9 de la mañana. Ahí es donde entonces se va a entregar la pole position al final de esa carrera sprint. El ganador de esa carrera se declarará como el ganador de la pole position y será el que salga firmando la llantica a escala de Pirelli.
Y el domingo entonces, 9 de la mañana, tendremos el Gran Premio de Gran Bretaña, una carrera como todas las de Fórmula 1 a 305 kilómetros, 57 vueltas creo que son, 54 vueltas, algo así. Y con eso, bueno, pues son 17, no sé, tal vez 51 vueltas, bueno, no lo tengo ahorita claro, pero no importa, será la carrera que todos conocemos. Diferencias es que pueden largar con el compuesto que quieran, se pueden ir a la estrategia que quieran y bueno, muy seguramente vamos a ver ahí algún cambio respecto a lo que hemos visto en las carreras siguientes. Y con eso, la Fórmula 1 en este 2021 también marca un hito en el Gran Premio de Silverstone. Así como hace 71 años inició aquí el Campeonato Mundial de Fórmula 1, pues por primera vez se va a probar la clasificación sprint. ¿Nos va a gustar? ¿No nos va a gustar? Algunos tenemos más escepticismo que otros. A otros les parecerá que va a ser pues una berraquera de carrera. Lo único que importa es que sintonicemos los televisores en el momento adecuado y disfrutemos el Gran Premio de Inglaterra. Tenemos gente en el chat. Diana Rojas. Excelentes comentarios. Pues no, excelente que estés ahí en vivo con nosotros, escuchando pues estas tonterías que decimos a veces aquí en el micrófono. Con esto damos por cerrado este episodio. Vamos a obviamente hablar sobre los cambios que vienen en el reglamento para la Fórmula 1 del 2021. Presentaron un carro que se ve preciosísimo, pero pues hablaremos de eso un poco más a fondo en el capítulo del domingo y veremos qué nos depara también el futuro. La Fórmula 1 creo que está mejor que nunca. Yo creo que llevo unos 6 años diciendo que la Fórmula 1 cada vez está mejor que nunca. O sea, los que se puedan acordar de pronto de la temporada 2015 o 2016, 2014 tal vez, pues creo que sí tenemos hoy en día entre manos un campeonato muchísimo más cerrado, muchísimo más emocionante, una Fórmula 1 realmente increíble. Y bueno, este fin de semana también viene el duelo entre Verstappen y Hamilton. Esperemos que se vaya equilibrando un poco, que no sea solo ver ganar a Verstappen, porque pues también como que aburrido. Pero pues todo puede pasar, ¿verdad? ¿Ustedes a quién les va? Cuéntenos qué les parece esta historia de Silverstone y de sus curvas. Y cuéntenos también cómo van disfrutando este fin de semana de Fórmula 1 en el Templo de la Velocidad, el lugar donde todo empezó. Soy Ricker Silva y nos vemos el domingo. Chau, chau.